A ver, ¿alguna vez ha surgido esa sensación de que las emociones en las relaciones se viven de una forma, mucho más intensa que en los demás? Pues hoy vamos a meternos de lleno en esa conexión tan fascinante entre ser una persona altamente sensible y la manera en que formamos nuestros vínculos más profundos. Vamos a ver que este rasgo no es que defina nuestro tipo de apego, sino que de alguna manera les sube el volumen a todo. Vale, lo primero es lo primero. ¿De qué hablamos cuando decimos persona altamente sensible o PAS? Es súper importante aclarar esto. No es un trastorno, ¿eh? Es un rasgo de la personalidad, sin más, y se basa en 4 pilares, por así decirlo. Un procesamiento de la información mucho más profundo, una tendencia a sobreestimularse, a saturarse, una reactividad emocional muy potente y, por último, una sensibilidad increíble para captar todas las sutilezas del entorno. Muy bien. Con estas características sobre la mesa, la pregunta es casi obligada, ¿no? ¿Cómo encaja todo esto con nuestros vínculos afectivos, con nuestras relaciones? Pues es justo aquí donde la cosa se pone interesante, porque es donde la sensibilidad empieza a jugar su papel, modulando la intensidad de todo. Y aquí viene una idea clave. De verdad, es fundamental entender esto. Ser paz no te condena, por decirlo así, a tener un tipo de apego concreto. No significa que vayas a tener un apego seguro, o ansioso, o evitativo. Para nada. Pensemos en ello más bien como un ecualizador o un regulador de volumen. Lo que hace es afectar a la intensidad con la que se vive cualquier estilo de apego que se tenga. Y esto nos mete de cabeza en el meollo del asunto, en el corazón de este análisis. La interacción entre la sensibilidad y el apego es que es compleja, no hay una respuesta simple, pero hay una idea que nos ayuda muchísimo a entenderla, y es la del efecto amplificador. Vale, efecto amplificador. Suena bien, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? O sea, ¿de qué manera exacta la sensibilidad magnifica, hace más grande la experiencia del apego? Venga, vamos a verlo con más detalle. Fijaos por qué esta dualidad es realmente fascinante. La sensibilidad es literalmente un amplificador emocional. Si partimos de un apego seguro, la sensibilidad lo que hace es potenciarlo. ¿El resultado? Una sintonía emocional brutal y unos vínculos súper profundos. Pero ¿qué pasa si el apego es de tipo ansioso? Pues que esa misma sensibilidad intensifica la vulnerabilidad, sobre todo ante la inconsistencia, y dispara el miedo al abandono. Y ojo, que esto no es solo una teoría bonita. No. Está respaldado por investigación científica. Hay estudios que muestran cómo estas dos caras de la moneda, estas dos caras de la sensibilidad, se manifiestan en el mundo real. Mirad, por ejemplo, un estudio clave es el de Elaine Aron, la gran pionera en este campo. Ella y su equipo encontraron en 2012 una correlación muy clara entre tener una alta sensibilidad y desarrollar un apego ansioso. Y ahora viene lo importante. ¿Cuál era el factor clave que activaba esto? Un entorno en la infancia que fuera inconsistente. Es decir, cuando las respuestas de los cuidadores eran impredecibles, ahí es donde la sensibilidad jugaba en contra. Pero como decíamos, esa es solo una cara de la moneda. No nos quedemos solo con eso, porque cuando una persona altamente sensible desarrolla un apego seguro, los resultados son espectaculares. Hablamos de una empatía elevadísima, una capacidad de regulación emocional muy sólida y, sobre todo, un don para forjar relaciones de una profundidad y un significado increíbles. Vale. Sabiendo todo esto, la siguiente pregunta es lógica. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar para fomentar esa seguridad en los vínculos? Afortunadamente, el camino terapéutico nos da respuestas bastante claras, sobre todo para esta combinación tan particular. El trabajo en terapia suele centrarse en 3 focos principales. El primero es la reparación, o sea, trabajar sobre esos mapas internos que tenemos sobre cómo funcionan las relaciones. El segundo, que para las personas PAS es, vital, aprender a poner límites, límites emocionales sanos para no acabar quemados por la sobreestimulación. Y el tercero es la regulación, mejorando la capacidad de mentalizar, que no es otra cosa que entender los propios estados mentales y los de los demás para gestionar mejor las emociones. Y para conseguir todo esto, no vale cualquier cosa. Hay enfoques que funcionan especialmente bien aquí. Por ejemplo, las terapias que se basan directamente en la teoría del apego y también los enfoques relacionales, esos que utilizan la propia relación con el terapeuta como una herramienta de cambio, suelen ser las más indicadas. Bueno, y con esto llegamos ya a la reflexión final. Vamos a recoger la idea más importante de todo esto y a cerrar con una pregunta que creo que da que pensar. Si hay que quedarse con una sola idea de todo lo que hemos hablado, que sea esta. La sensibilidad modula, pero no determina. Repito, no determina, no es una sentencia, no es un destino. La verdadera clave, la herramienta más potente que tenemos es el autoconocimiento. Entender cómo funciona este rasgo en nosotros es el primer paso y el más poderoso para poder transformar nuestros vínculos.
Así que cerramos con esta idea en el aire. ¿Y si entender de verdad esta danza entre la sensibilidad y el apego no fuera solo acumular información, sino que fuera el primer paso real para empezar a cultivar relaciones más profundas, más conscientes y, por encima de todo, más seguras? Ahí lo dejo. Muchas gracias por acompañarnos.